Amén. Pues bien, entramos a la palabra. Efesios capítulo 1 versos 15 al 19 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. La semana pasada hablamos sobre varias cositas. Hablamos de que Pablo ora para que nosotros conozcamos a Dios. Número 2, para que conozcamos el llamado supremo que nos ha dado. Y número 3, para que entendamos que somos la riqueza de la gloria de su herencia. Nosotros los santos somos la riqueza de la gloria de su herencia. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy queremos avanzar un poquito más, por favor. Desde la perspectiva general, Pablo ora para que tengamos el pleno conocimiento de Dios, el conocimiento del llamado y de las riquezas de la gloria de su herencia que somos nosotros. Pero desde el ángulo personal, Pablo está pidiendo que nosotros lleguemos a entender y conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, la perspectiva general nos lleva a la personal, y esto es muy importante. Escuche esto, por favor. Bendito sea el Señor. Necesitamos una revelación o una visión general de lo que es el conocimiento de Dios, el llamado supremo en Dios, y que somos herencia en Dios, para poder entonces entrar en una aplicación totalmente personal. Amén. Déjeme darle la primera verdad espiritual de esta mañana. Muchos cristianos han descuidado por completo el primero de estos dos aspectos. Piensan que pueden prescindir del conocimiento de Dios y de su voluntad eterna, y toman como prioridad obtener el poder de Dios para sí mismos, para así llegar a ser más santos, más victoriosos y más espirituales en sí mismos. Su atención está en ellos mismos y no en Dios, pero el enfoque de Dios es diferente. Dios obra en nuestro interior con el fin de cumplir su voluntad eterna. Todas nuestras victorias personales y nuestras obras individuales deben estar dirigidas al cumplimiento de la meta eterna de Dios. Escuche esto, por favor. Muchas personas centran la necesidad de Dios en sí mismos. Orar para ser más santos, orar para tener más plenitud en Dios, orar para recibir más poder, pero no han entendido que estas cosas vienen como producto de tener una visión y una revelación general del reino. Estas cosas, vivir en santidad, amar a Dios, tener poder de Dios, son cosas que suceden: uno, cuando tengo conocimiento o revelación en Dios; dos, cuando estoy entendido del llamado glorioso que he recibido en Cristo; y tres, cuando yo he logrado entender que soy la herencia de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando entiendo estas tres etapas, inmediatamente hay una obra personal que empieza a suceder en mí. Gloria al Señor Jesucristo. No puedo ser más santo si no tengo más revelación de Él. No puedo ser una persona que tenga una vida más de victoria si no he entendido que Él es quién es Él. No puedo tener una vida de más autoridad y de más gloria. Escuche esto: si no he entendido el llamado supremo. La semana pasada decíamos que el llamado que hemos recibido de Dios no es ser pastor, o ser evangelista, o ser maestro, o ser apóstol, o ser profeta. El llamado supremo que hemos recibido, dice la Biblia, nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser para Él, para ser santos sin mancha, habiéndonos predestinado en amor. Gloria al Señor. El llamado de la iglesia, el supremo llamado de la iglesia, es que vamos a ir al cielo y vamos a estar llenos de su gloria y de su presencia. Claro, y ahora vamos a ver más adelante que también le servimos a Dios acá en la tierra, pero el servicio que le damos a Dios es
solamente el resultado de una vida que le conoce, que entiende el llamado que ha recibido eterno y que también sabe y entiende plenamente que somos la herencia de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces escuche esto, mi amado y mi amada en Dios. Hay muchos cristianos centrando su vida, su potencial en la necesidad de buscar a Dios para que Dios les haga más santos, más victoriosos y más espirituales, pero tienen un gran error ahí. No puedo avanzar a la obra de Dios personal si primero no he comprendido la obra de Dios general. Bendito sea el Señor. Dice Pablo que debemos de obrar y estar en el poder personal, pero que ello depende de una revelación. Escuche esto, por favor. Como dije ahorita, primero es lo general, luego lo específico y personal. Si alguien no tiene la revelación y la visión, no puede esperar que Dios obre en su interior. Amén. Oiga esto. Hay muchas personas que no han logrado experimentar ese fluir de Dios en sus vidas en cuanto a lo personal, porque sencillamente no han recibido la revelación del conocimiento de Dios. Y esto me obliga a llevarle a una segunda verdad espiritual. Escuche, toda obra divina personal se basa en la revelación que hemos recibido de Dios. La revelación viene primero y la obra personal y específica luego. Primero lo conocemos a Él, luego la esperanza del llamamiento, después las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y hasta entonces, dice Pablo, experimentamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros no podemos experimentar el poder supereminente de Dios brincándonos pasos, gloria a Dios. No podemos dejar de entender que necesitamos que Dios se nos revele. Necesitamos que Dios revele quiénes somos. Aleluya, el llamado que Él nos hizo eterno, el que somos su herencia maravillosa. Oiga esto, la expresión del apóstol Pablo es tan impresionante, que somos la gloria de su herencia en los santos. Aleluya, usted es la herencia de Dios, pero es una herencia gloriosa. Y cuando entendemos esto, cuando conocemos a Dios, cuando entendemos que el llamado que tenemos es disfrutar de su presencia, pero también disfrutar de su genética, porque tenemos un llamado desde antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha, habiéndonos predestinado en amor. Aleluya. Y cuando entendemos que somos su herencia, entonces se manifiesta un poder, la supereminente grandeza de Dios para con nosotros los que creemos. Y ahí es cuando la iglesia se vuelve efectiva en el trabajo a realizar en esta tierra. Gloria al Señor. El problema de la iglesia no está muchas veces en que no se hagan las cosas. Yo veo tanta gente a veces en las calles predicando, repartiendo alimentos a las personas necesitadas, predicando en los parques y en las calles. Nosotros somos de los que vamos y adoramos en el parque central de nuestra ciudad mientras los de evangelismo están predicando. Así que el problema no está en que no lo hacemos, el problema está en que vamos y lo hacemos, pero sin el conocimiento de Dios, sin entender el llamamiento supremo que se nos ha dado desde el cielo, y sin entender, escuche esto, que somos herencia de Dios, la gloriosa herencia que Dios tiene. Y hasta que no se nos revelen estas tres cosas, no seremos capaces de entender que en nosotros está operando también la supereminente grandeza de su poder. ¿Por qué? Porque hemos creído. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús el Señor. Oiga esto, necesito agregarle algo más a esta verdad espiritual anterior. El Espíritu Santo nos muestra que no es suficiente ser buenos siervos en la casa de Dios, ni solo llevar a cabo algunos deberes y hacerlo con excelencia. Solo los amigos de Dios conocen su corazón, le conocen a Él, entienden su llamado, saben que son herencia y por tanto entienden el poder. Si usted recuerda, la semana pasada dije, cuando Jesús tiene aquella conversación con los discípulos y Pedro le dice: tú eres el Cristo, inmediatamente se genera una respuesta por parte del Señor: tú eres Pedro. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, recibe por respuesta:
algo distinto, una réplica. Tú eres Pedro. Cuando la iglesia del Señor entiende y tiene conocimiento de Dios y entiende quién es Cristo, inmediatamente, escuche esto, de parte de Dios se genera una réplica diciendo quién es la iglesia. La iglesia necesita conocer a Dios para saber quién es, porque cuando la iglesia conoce a Dios, la iglesia puede enterarse de cuál es el supremo llamamiento que tiene. La iglesia fue puesta para gobernar, la iglesia fue puesta para reinar. Pablo dice: aún no se ha manifestado lo que somos, pero cuando se manifieste, amado, será sencillamente glorioso. Somos el cuarto principio de autoridad más alto que existe en todo el universo: Padre, Hijo, Espíritu Santo y los redimidos, gloria al Señor. Pero no lo vamos a entender hasta que lo conozcamos a Él. Cuando lo conocemos a Él, Él nos revela quiénes somos, revela nuestro llamado. Y cuando Él revela nuestro llamamiento glorioso, inmediatamente nos damos cuenta que somos su herencia gloriosa. Y cuando esto sucede, entonces entendemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Aleluya. Amado y amada en el Señor, esto que le voy a decir será muy duro, pero es necesario decirlo y que lo digamos todos con nuestro espíritu. Solo se puede ser útil para el Señor cuando se tiene este tipo de revelación. Una revelación así nos permite ver el plan de Dios completo, y tal poder nos capacita para cumplirlo. No podemos ser efectivos en la obra de Dios sin una revelación de quién es Dios, de quién es Cristo, para que sepamos quiénes somos nosotros en Él. Por eso hay tanta gente con buenas intenciones en el reino. Son buenos obreros, son buena gente, tienen muchas cosas lindas que quieren hacer, tienen muchos talentos maravillosos para agregar a la congregación. Pero escuche esto, mi amado y mi amada del Señor: para ser verdaderamente útiles en este reino, primeramente necesitamos una revelación de quién es Dios, para que Dios nos revele quiénes somos nosotros. Es allí cuando nos volvemos gente útil para el reino. Bendito sea el Señor. Un día de estos predicando dije: lo único que puede sumarle a la iglesia es la parte de Cristo que hay en ti, gloria al Señor. No le puedo sumar a la iglesia talento, no le puedo sumar a la iglesia habilidad humana. Oiga, mi amado y amada en el Señor, podemos estarle sirviendo a la congregación, sin embargo podemos no estarle sirviendo a la iglesia de Cristo, porque para servirle a la iglesia de Cristo solo puedo aportarle a ella la parte de Cristo que hay en mí. Necesito una revelación, escuche esto, necesito una revelación de quién es Cristo, de quién es Dios, para que Él me diga quién soy yo, para que Él me muestre mi verdadera identidad. Y cuando Él me muestra mi verdadera identidad, soy útil en el reino de Dios. Aleluya. Oiga esto, mi amado y mi amada en el Señor. El apóstol nos muestra que no solo debemos conocerlo a Él, a la esperanza del llamamiento de Dios y a las riquezas de su gloria, sino que ahora nos dice que la supereminente grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos, y que necesitamos todo este proceso para llegar ahí. Le entrego una verdad espiritual más, y esta creo que va a ser más dura que la anterior. Si el poder de Dios no ha realizado nada en nosotros, o tiene mucho tiempo de no hacer nada en nosotros, significa que no lo conocemos realmente, ni su plan ni su propósito, o que quizás lo conocimos, pero ahora estamos extraviados del conocimiento de la revelación de la persona de Cristo. Escuche, mi amado y mi amada en el Señor, no podemos ser gente que camine en este reino sin revelación. Si el poder de Dios no está actuando en nosotros, si la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos no está haciendo algo nuevo en nuestra vida, o hace mucho tiempo dejó de hacerlo, eso quiere decir que o no conocimos o dejamos de conocer quién es nuestro Dios, dejamos de conocer quiénes somos nosotros, y por ende la supereminente grandeza de su poder ya no se está manifestando en nosotros. Y permítame decirle algo: no hay nada más terrible que la iglesia de Cristo sin conocer y tener la supereminente grandeza de su poder.
No puede ser que hayan pastores, ministros, pastoras, ministras del Señor que le digan a su gente, o que piensen que solamente tengo que ocuparme de traer a la gente a Cristo y de ahí que el Señor haga ver qué quiere o qué puede. Porque la iglesia de los Hechos me demuestra una iglesia poderosa que caminaba en la supereminente grandeza del poder de Dios, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros y señales en el nombre de Cristo Jesús. Nos volvimos una iglesia socialmente correcta, nos volvimos una iglesia socialmente equilibrada, nos volvimos una iglesia que le tuvo miedo al mundo y se volvió social. Y la revelación y el poder y el fluir del Espíritu Santo se ha escaseado tanto en la iglesia de Jesucristo que ya no vemos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos operando en nuestras vidas. Si no has visto nada extraordinario en tu vida, te falta conocerlo para conocerte. Y si lo viste pero ya no está sucediendo, te falta volver a la senda de buscar la revelación. La supereminente grandeza de su poder, dice el apóstol. Segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Jesucristo. Escuche, este poder tan grande que Dios ha depositado en nosotros, vasijas de barro, tiene que despertar nuestro espíritu y abrir nuestros ojos a tanta grandeza. Aleluya. Ni siquiera podemos determinar cuán grande es este poder. Solo podemos decir que es muy grande, es más grande de lo que pensamos o nos imaginamos. Aleluya. Este tesoro es tan hermoso, tan poderoso, tan impresionantemente glorioso, pero aún así fue depositado en vasijas de barro, porque así es nuestro Dios de grande y maravilloso. Somos vasijas de barro, pero contenemos la supereminente grandeza de su poder. Aleluya. Es necesario que la iglesia despierte. Necesitamos ir a buscar a Dios con desesperación, porque cuando buscamos a Dios con desesperación y Él se nos revela, inmediatamente sabremos todo lo que somos en Él. Y cuando sabemos todo lo que somos en Él, escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor, empieza a operar en nosotros la supereminente grandeza de su poder. Le entrego una cuarta verdad espiritual. En la predicación anterior del domingo pasado dije que habían creyentes con el conocimiento inicial de cuando fueron regenerados por Cristo, pero que no habían recibido más conocimiento. Y es que la experiencia de aquella conversión sucedió rápidamente, pero se necesita una vida entera para poder conocer y experimentar de manera continua la supereminente grandeza del poder de Dios. Nosotros que somos tan pasionales y tan emocionales nos referimos al día en que nos convertimos como el evento máximo de nuestra vida. Lo curioso es que si fuéramos capaces de ser un poco más espirituales, entenderíamos que nuestro día de conversión no fue ese, porque dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir que ese fue el día en que tú entendiste que era de Cristo. Pero Cristo, Dios, desde antes de la fundación ya sabía que tú eras de Él. Y la salvación no es por mi elección, la salvación es por su elección. Pero eso es otro tema. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor, porque esto es vital y esto que estoy hablando es importante para usted y para mí. Aleluya. Hablamos del día de la conversión como algo maravilloso que nos pasó, y sí fue maravilloso. Pero eso pasó en unos días, en unas horas, en unos minutos. Dios nos tocó, pasamos al frente en un altar, aceptamos a Cristo. Wow, una explosión espiritual en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero ahora se necesita una vida entera para conocerlo a Él. Se necesita una vida entera para buscar el conocimiento espiritual a través de la Escritura y de la revelación del Espíritu Santo, para poder así lograr que se manifieste en nosotros la supereminente grandeza de su poder. Aleluya.
Déjeme seguir, por favor. Escuche esto. Le voy a entregar una quinta verdad espiritual que hará estallar nuestro corazón, y espero que nos apasione y lleve a buscar más a Dios. Nuestro crecimiento no depende de cuánto hayamos recibido de Dios, sino de cuánto de este poder hemos visto. Escúcheme esto, mi amado, mi amada en el Señor. No podemos hablar de cuánto poder hemos recibido, porque Dios no da su espíritu por medida, ni hace excepción de personas. La misma medida del Espíritu Santo que operó en Cristo Jesús es la misma medida de Espíritu Santo que está operando en la iglesia y en cada uno de sus miembros de este cuerpo. Así que no podemos hablar de cuánto poder hemos recibido, porque hemos recibido absolutamente toda plenitud de poder. Así que escuche esto. Este conocimiento y el uso de esta fuerza, de este poder, no tiene que ver con cuánto hemos recibido, sino con cuánto de él hemos visto. Aleluya, amén. Hay gente que ha pasado su vida en Cristo sin ver mucho de esa supereminente grandeza del poder de Dios. Hay mucha gente que ha caminado en Cristo sin ver mucho de ese grandioso poder que hay en Cristo Jesús y en la iglesia también. A esta verdad espiritual anterior le sumo esto: Dios desea que veamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros en acción, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Nuestra debilidad o fortaleza depende de cuánto hayamos visto de ese poder en acción. Escuche esto, mi amado, mi amada en Cristo, mi amigo, mi amiga. Depende de cuánto de ese poder hayamos visto en acción para determinar cuánta fortaleza o cuánta debilidad espiritual tenemos. Porque ese poder en acción nos fortalece en fe. Ese poder en acción nos afirma. Ese poder en acción es solo el resultado, en la misma medida en la que estoy conociendo a Dios, en la misma medida en que he permitido al Espíritu Santo revelarse a mi vida y mostrarme quién soy, el llamado glorioso que me hizo y que soy su herencia. Y cuando esto pasa, en la misma medida de conocimiento empieza a manifestarse la supereminente grandeza de su poder en acción. Y cuando yo veo ese poder actuar, gloria al Señor, escuche esto, se va toda debilidad y queda toda fortaleza. Gloria a Jesucristo el Señor. Por eso Pablo dijo: este evangelio es poder de Dios. Quienes tienen revelación y han visto el poder actuar son fuertes, y los que no son débiles. Punto. Jesús de la gloria. Esto es dramático, pero real. Quienes han visto este poder actuar son fuertes. ¿Por qué? ¿Porque han visto? No, porque antes de haber llegado a ver esa supereminente grandeza del poder de Dios actuar, son personas que tienen un amplio conocimiento de Dios. Son personas que tienen un amplio conocimiento del llamado eterno que pesa en sus hombros. Y son personas que tienen un amplio conocimiento de que son herencia gloriosa en Dios y para Dios. Y estas personas empiezan a ver el poder de Dios en acción y se vuelven fuertes, mientras que las personas que no han visto ese poder en acción son débiles. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento, porque les falta entender su llamado y porque les falta, gloria al Señor, saber que son herencia para Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Voy terminando. Los fuertes no son los que han recibido, ni los débiles son los que no han recibido, pues todos hemos recibido lo mismo. Recuerde esto, por favor. Lo crucial es si hemos visto o no. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? A hombres y mujeres que lo habían conocido, a hombres y mujeres que habían caminado con él. No se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque ustedes me van a ser testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio. Permítame decirle algo que va a doler, no está en el bosquejo, pero se lo voy a decir.
Mucha parte de la iglesia de Jesucristo ha pretendido ser testigo de lo que no ha visto, ha pretendido ser testigo de a quien no conoce, ha pretendido ser testigo de lo que no sabe y no entiende, han pretendido ser testigos de lo que todavía no han experimentado en sus vidas. Por eso el diablo los lleva por cualquier viento de doctrina, por eso los mueve para donde sea. Cualquier cosa que tenga lucecitas de colores les lleva de un lugar para el otro, pareciendo, como dice la Biblia, que persiguen al Mesías, que persiguen la verdad y la gloria de Dios. Pero escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor, quienes han recibido el poder del Espíritu Santo, porque ya han caminado con Él y se han vuelto sus amigos, lo conocen a Él. Esas son personas, escuche esto, que caminan en el poder de Dios, son testigos porque lo han visto. Nos hemos vuelto testigos de la doctrina, nos hemos vuelto testigos del buen mensaje, nos hemos vuelto testigos de la buena palabrería para evangelizar a alguien, pero no nos hemos vuelto testigos de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mientras aquellos primeros discípulos y hombres y mujeres del reino predicaban diciendo la palabra, siendo poderosamente ayudados por Dios con señales y prodigios, la iglesia de Jesucristo de este tiempo sale y predica sin ser poderosamente ayudada. ¿Por qué? Le falta conocimiento, le falta conocer a su Dios, le falta entender quién es ella, el llamado que tiene y que es la herencia, la gloriosa herencia de Dios. Y cuando entienden eso, empieza a manifestarse la supereminente grandeza de su poder en acción. Voy terminando. Él ya nos dio todo lo que nos podía dar. Todo está dentro de nosotros, su iglesia. Lo que tenemos que hacer ahora es pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, como dijo Pablo, para poder ver lo que ya nos ha concedido. Aquellos que ven tienen la experiencia. Aquellos que ven son testigos. Aquellas que ven son testigos. No podemos seguir siendo una iglesia que habla sin demostrar. No podemos seguir siendo una iglesia que habla sin ser testigo. Y Dios sana, eres testigo. Y Dios liberta, eres testigo de eso. Y Dios echa fuera demonios, has sido testigo de ello. Y Dios transforma familias, has sido testigo de ello. Y Dios prospera, has sido testigo de ello. Y Dios libra de peligros, has sido testigo de ello. Y Dios te ayuda a vivir en victoria, en santidad hasta su venida, has sido testigo de ello. Y Dios escucha y responde, has sido testigo de ello. Cuando somos testigos, cuando hemos visto, somos testigos poderosos. Aleluya. Lo que tenemos que hacer ahora es pedir a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver lo que ya recibimos y se nos ha concedido. Aquellos que ven tienen la experiencia. La expresión de Pablo para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, tiene tanta similitud con según el poder que actúa en nosotros. Cuando Pablo dice al final de la oración del capítulo 3, dice: Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Nos damos cuenta, amados y amadas del Señor, el mismo principio que le dijo el Señor a Pedro: y te doy potestad de atar y desatar, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Justo lo mismo, pero con otras palabras a lo que dijo Pablo, según el poder que actúa en nosotros, gloria al Señor. Y según lo que dice Pablo en esta primera oración que estamos estudiando, gloria a Dios, oiga esto, dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La similitud que hay en ello
es que cuando hemos conocido a Dios, cuando hemos entendido que el llamado no es salir a predicar, claro que predicamos, pero el llamado no es salir a predicar, el llamado no es salir a evangelizar. Escucha, el llamado es eterno. Dice que fuimos llamados para ser predestinados, escogidos, para ser sin mancha y sin contaminación en Él por su amor. Ese es el llamado supremo de la iglesia, ser semejantes a Él. Y también dice entonces que al final dice, y entender que somos la gloria de su herencia. Cuando entendemos estas tres cosas, se manifiesta en nosotros, la iglesia, la supereminente grandeza de su poder. Y es entonces cuando la iglesia sale a la calle y se vuelve efectiva. Con lo anterior que dije, no estoy diciendo que no hay que salir a evangelizar. Lo que estoy diciendo es que salir a predicar la palabra del Señor sin haberlo conocido a Él, sin haber entendido el llamado supremo que tenemos como iglesia, y sin haber entendido que somos la herencia gloriosa de Dios, la que Él escogió. Y mientras no entendamos estas tres cosas, cualquier cosa que hagamos en la calle está más basada en mi talento, en mi habilidad, que en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y la próxima semana, es que el Señor no ha venido, estaremos hablando justo de esto: el poder que actúa en los que creen según la operación del poder de su fuerza. Hoy necesitamos avanzar a algo. No podemos seguir anteponiendo al plan de Dios nuestras expectativas personales. No podemos seguir buscando lo mío, olvidando que primero tengo que buscar lo de Él para que se manifieste lo mío. Primero es lo general, luego lo individual. Lo general es conocerlo a Él. Lo general es entender el llamado supremo que tengo. Lo general es entender que soy su herencia. Y cuando he entendido eso, se manifiesta lo personal, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Yo quiero invitarle a que usted en estos días saque tiempo para deshacerse de todo lo que usted ha tenido como peso y como valor personal, creyendo que eso es parte de lo que a Dios le agrada. No, primero vamos a buscar lo general, conocerlo a Él. Primero vamos a buscar lo general, que Él se nos revele y nos muestre quiénes somos. Y como resultado vendrá a nosotros una revelación de la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Mire, Pablo usa un juego de palabras tan impresionantemente poderoso. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza. ¿Cómo describir esto en palabras más simples en nuestro español? Tendríamos que decir: ¿y cuál la extraordinaria, la hiper extraordinaria grandeza, la hiper impresionante y extraordinaria y enorme grandeza de su poder? Porque estamos hablando del poder del Creador. Estamos hablando del poder del hacedor de la vida. Y Él dice: ¿cuál es esta supereminente grandeza de su poder para contigo y conmigo? Que hemos creído. Cuando creemos, no creemos por una fe subjetiva y mental. No, nos volvimos testigos porque lo conocemos. Porque cuando lo conocemos a Él, escuchamos de Él: las cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Cuando lo conocemos a Él, Él nos muestra quiénes somos en Él. Y cuando sabemos quiénes somos en Él, la supereminente grandeza de su poder entra en acción en nosotros los que hemos creído. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Esta tarde, Señor, botamos todas las prioridades que hemos tenido hasta ahora. Vamos a reestructurar nuestras oraciones y nuestra forma de pedir. Hemos pedido por nuestra santidad, por nuestra autoridad, por nuestro poder, para que se manifieste en nosotros tu gloria. Pero se nos ha olvidado las pautas generales. Buscarte para conocerte a ti. Porque quien te conoce a ti se conoce a sí mismo en ti. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a invertir tiempo en buscarte.